con un vídeo doméstico en el momento preciso de la sacudida. Vamos a repetir estas imágenes de esos instantes dramáticos. Solo en uno de los puentes de la bahía se han registrado 45 muertos. Aumentará en las próximas horas, ya que bajo el puente de la bahía permanecen sepultados decenas de vehículos y se desconoce la situación en el resto de las zonas afectadas. Numerosas viviendas se han derrumbado y los incendios de edificios se reproducen por toda la ciudad debido a los numerosos escapes de gas. Las comunicaciones telefónicas permanecen interrumpidas y el aeropuerto ha tenido que ser cerrado. Otras ciudades cercanas a San Francisco también están muy afectadas, sobre todo Santa Cruz y San Benito, que se encuentran incomunicadas. El seísmo se ha producido a las 5 de la tarde hora local, 2 de la madrugada en España, con una intensidad de 6,9 grados en la escala Richter. El epicentro ha estado localizado en Hollister, a 130 kilómetros al sur de San Francisco. El temblor, seguido de otro de menor intensidad, ha durado 15 segundos. Ha afectado a un núcleo urbano en el que habitan más de 2 millones de personas. Los medios de comunicación de los Estados Unidos repitieron y repiten incesantes mensajes de prevención y de calma a la atemorizada población de San Francisco, donde han huido ya más de 50.000 personas al campo. Una catástrofe de incalculables proporciones estuvo a punto de ocurrir en un estadio de béisbol. Unas 65.000 personas se dejaron atrapar por el pánico e intentaron salir en masa hasta que la policía consiguió a duras penas tranquilizarlos. Minutos después de las 5 de la tarde, hora de California, las cadenas de televisión norteamericanas interrumpieron su programación para ofrecer las primeras imágenes de la catástrofe de San Francisco. Durante toda la noche, el resto del mundo ha asistido en directo al rescate de los heridos, muchos de ellos enterrados en sus vehículos o bajo los cascotes de los edificios desplomados. Voluntarios civiles han colaborado con la policía y los bomberos en las tareas de rescate de víctimas y de extinción de los incendios, que consumían bloques enteros de viviendas. También desde la televisión, la población de San Francisco y sus alrededores recibió instrucciones para conservar la calma y prevenir otros posibles incendios ante los numerosos escapes de gas producidos por la rotura de las conducciones en toda la ciudad. Unas 50.000 personas salieron de la ciudad precipitadamente. Otra evacuación masiva se produjo en el estadio de Candlestick, en donde se disputaba un partido de béisbol. Escenas de histeria se sucedieron entre las 65.000 personas que asistían al encuentro al tratar de salir del estadio nada más producirse el seísmo. Varios coches de la policía irrumpieron en el interior para calmar a los asistentes. Al otro lado del país, en Washington, el presidente Bush abandonó precipitadamente una reunión con cara de circunstancias nada más conocer la noticia. La falla de San Andrés, con una extensión de 1000 kilómetros, hace de California una zona de alto riesgo. Una de sus ramificaciones llega bajo el mar a San Francisco, asolada por el terremoto más violento que se recuerda en los Estados Unidos en 1906. El sismógrafo marcó entonces 8,6 grados en la escala Richter. El 75% de la ciudad quedó destruida, con unos daños superiores a los 200.000 millones de dólares y más de 450 muertos. El segundo de los terremotos más destructivos ocurrió en Long Beach hace 56 años. Hubo 117 muertos. La segunda ciudad más poblada, Los Ángeles, ha sufrido también la furia de los seísmos. 64 víctimas mortales y daños de $1 billón fueron el resultado del terremoto de 1971. Recientemente otros 2 temblores han sacudido Los Ángeles, situada justo encima de la falla. Al de 1986 le siguió un año después otro movimiento sísmico de 5,9 grados en la escala Richter. Los 5 muertos y las 3 decenas de heridos fueron un anuncio más del Big One, el gran seísmo que los californianos esperan. Pocas ciudades hay tan bellas como San Francisco, pero es como si sus cimientos estuvieran atacados de carcoma. El martes, cuando la ciudad estaba viviendo el final de la jornada laboral, la tragedia se reprodujo. La tierra tembló durante 15 segundos y se tragó
todo cuanto pudo. Miles de ciudadanos regresaban a sus hogares por la impresionante autopista 880, que tiene 2 niveles. Uno cayó sobre otro. Los coches se precipitaban al vacío y los que se encontraban en el nivel inferior quedaron de tal forma aplastados que llegaron a tener apenas medio metro de espesor. El famosísimo Puente de la Bahía, símbolo de solidez para las gentes de la zona, se partió en una brecha de 15 metros. Miré al puente, todos los coches iban en diferentes direcciones. Después el puente se cayó, los árboles, los postes se movían y entonces fue cuando me di cuenta de que era un terremoto. Se fue la luz. Los edificios se venían abajo o se veían envueltos en llamas. Las aceras se resquebrajaban. Los habitantes de la bahía de San Francisco y el mundo entero creyeron estar de nuevo ante el gran terremoto que en 1906 destruyó la ciudad. Estas son las imágenes reales de aquella tragedia, que daría lugar a una inolvidable película. Pero no fue así. El terremoto del martes tuvo una intensidad de 7 grados, que es considerable, pero no como los 8,5 que hubiera alcanzado el de comienzos de siglo, de haber existido entonces la escala Richter. De cualquier forma, una franja de 130 kilómetros se vio afectada de forma desigual desde San Francisco hacia el sur, sobre todo Santa Cruz, donde se situó el epicentro, y asimismo otras poblaciones de nombres tan idénticamente hispanos como San José o Los Gatos. Las cifras oficiales de la catástrofe hablan de casi 300 muertos, algo más de 200 desaparecidos, 2.500 heridos, 13.000 personas sin hogar y unos daños materiales que se evalúan en 5 billones, con B, de dólares. 24 horas después del terremoto comenzaron a llegar los primeros vuelos al aeropuerto de San Francisco, que había estado cerrado porque la torre de control y algunas pistas habían sufrido daños. Desde lo alto, la ciudad seguía pareciendo hermosísima. Y lo estaba. Por fortuna, la mayor parte permanecía en pie. Lo más dañado era el barrio de la Marina, junto a la bahía, la zona más turística, donde están la mayor parte de los hoteles y restaurantes de éxito, y donde también hay muchos edificios antiguos. Estos son los restos de uno que tenía 10 apartamentos. Milagrosamente, solo 2 personas perecieron en su interior. La policía tiene acordonada la zona y es una barrera infranqueable, incluso para los vecinos que han sido desalojados por temor a derrumbamientos o explosiones a causa del gas liberado. Mi casa está muy dañada y ahora huele a gas. Se teme que haya explosiones. Tenemos suerte de estar vivos, pero me gustaría también sacar a mi gato. Algunos se han resistido a salir, pero finalmente tienen que hacerlo. Las órdenes son estrictas y ya hay un exhaustivo balance del estado exacto de cada edificio. Muchos inspectores van casa por casa comprobando su estado. Muchas deben ser demolidas y han sido evacuadas. Este lado de la calle está bien, pero ellos prefieren que todos los residentes de la Marina salgan. No te fuerzan a que te vayas, pero si te vas, ya no te dejan entrar. Aquí y allá hay calles cortadas, enormes socavones, grietas en las casas. Reparar mi casa costará algunos miles de dólares. ¿Que cómo pagaré? Consiguiendo un préstamo del gobierno, un préstamo de George Bush. El presidente de los Estados Unidos, que por cierto acudió ayer a visitar la zona, no tendrá que pagar en persona. Lo hará la administración
las compañías de seguros, y aunque no alcance para todos, la generosidad de los ciudadanos, que sin haber transcurrido 2 días ya han entregado 3 millones de dólares, unos 360 millones de pesetas. Y todo el mundo arrima el hombro. Voluntarios de múltiples asociaciones han habilitado espacios, en las escuelas por ejemplo, donde se da comida y cobijo a los que han perdido su hogar. Mantas y ropas son repartidos entre quienes lo necesitan. La autopista sigue siendo uno de los puntos más negros. Todavía hay dentro coches aplastados. Se calcula que unos 250. Y en su interior puede que muchas personas calificadas hoy de desaparecidos. El trabajo es lento. Hasta ahora se han rescatado 35 vehículos y en ellos se han encontrado 18 cuerpos. Paradójicamente, algunas casas de apariencia endeble permanecen en pie a escasos metros. En este área se amplifica mucho el movimiento de la Tierra, de forma que afecta a las estructuras flexibles como la autopista. Solo tiene columnas, no paredes. Así que los edificios cercanos construidos con ladrillos, a pesar de que son más débiles, forman un bloque mucho más compacto, que vibra todo a la vez. Y mientras la gente pasea, porque hasta el lunes no se reinician las clases y otras actividades, múltiples obreros trabajan en la reconstrucción. Allí donde hay un socavón hay alguien con pico y pala, y en cada esquina se ve trajinar con los hilos de la electricidad o el teléfono. Centenares de periodistas, cadenas de televisión, parábolas, unidades móviles, retransmiten la tragedia que tal vez por ocurrir en la soleada California tiene algo de espectáculo que se ofrece al mundo. Apenas 48 horas después del desastre, San Francisco ha recuperado de forma asombrosa su ritmo habitual. Y la gente parece que se preocupa más porque el teléfono no funcione o porque todavía haya semáforos sin luz que por el terremoto en sí. Y es que parece que el terremoto lo tengan algo así como asumido. Hasta tal punto es así que en la encuesta, que como no podía ser de otra forma se ha realizado al efecto, un 92% de los habitantes de la bahía afirma que no tiene intención de ir a vivir a otro lugar y solo un 7% dice que ha comenzado a pensarlo. Y eso que en otra de las preguntas, más de la mitad responde que el gran terremoto está aún por venir. No les falta razón para pensarlo. El que ya llaman el terremoto del 89 como algo cíclico ha sido el segundo más fuerte de este siglo, pero entre ambos se han producido centenares. Sin ir más lejos, el jueves, como consecuencia lógica de los asentamientos posteriores al seísmo, hubo 4 temblores, el primero de los cuales alcanzó 5 grados de intensidad. Este equipo de informe semanal los achacó individualmente a las sensaciones que dejan 14 horas de avión, varias de aeropuertos y 8 de diferencia horaria. Aún agrietada, la tierra parece demasiado sólida al contacto con los pies. Nosotros amamos San Francisco. Uno se siente muy protegido viviendo en San Francisco. Es muy vital y tiene muchísima energía. Es maravilloso. Y el terremoto es una de las cosas con las que uno tiene que vivir. Después de una semana todo volverá a ser normal. Nos sentiremos bien. Los habitantes de San Francisco sabemos que el gran terremoto va a golpear algún día. Todos lo sabemos. El origen del peligro constante de terremotos está en la famosa falla de San Andrés, que un poco al sur de San Francisco parece querer desgajar una franja de California. Todo lo que sabemos es que esto ocurrirá. Puede ser mañana, puede que dentro de 20 años. ¿Y usted cree que pasará seguro? Sí, esto ocurrirá. Estoy absolutamente seguro. Habrá un terremoto. Pero cuando la tierra aún tiembla por ya han salido al mercado camisetas de todos los colores conmemorativas del acontecimiento. El gran terremoto del 89 y sobreimpresionado, yo sobreviví. De cualquier forma, existen datos objetivos para superar mejor la adversidad.
Ya funciona todo el transporte público y los 3 aeropuertos de la zona que tuvieron que ser cerrados. A lo largo de este fin de semana se restablecerá casi por completo la electricidad y se abrirán las numerosas carreteras que enlazan San Francisco con el este y con el sur, a pesar de los graves daños que sufrieron. La enorme brecha del puente de la bahía estará reparada en 20 días y en junio esperan tener lista la autopista. Algo ha pasado, sin duda alguna, y de ello dan testimonio las vidas humanas perdidas y los cuantiosos daños materiales. Mucho más puede ocurrir. Sobre California se cierne una terrible amenaza, pero sus gentes saben sobrevivir. Le han perdido el miedo al miedo. El seísmo se ha producido a las 5 de la tarde hora local, 2 de la madrugada en España, con una intensidad de 6,9 grados en la escala Richter. El epicentro ha estado localizado en Hollister, a 130 kilómetros al sur de San Francisco. El temblor, seguido de otro de menor intensidad, ha durado 15 segundos. Ha afectado a un núcleo urbano en el que habitan más de 2 millones de personas. Numerosas viviendas se han derrumbado y los incendios de edificios se reproducen por toda la ciudad debido a los numerosos escapes de gas. Las comunicaciones telefónicas permanecen interrumpidas y el aeropuerto ha tenido que ser cerrado. Otras ciudades cercanas a San Francisco también están muy afectadas, sobre todo Santa Cruz y San Benito, que se encuentran incomunicadas. Los medios de comunicación de los Estados Unidos repitieron y repiten incesantes mensajes de prevención y de calma a la atemorizada población de San Francisco, donde han huido ya más de 50.000 personas al campo. Una catástrofe de incalculables proporciones estuvo a punto de ocurrir en un estadio de béisbol. Unas 65.000 personas se dejaron atrapar por el pánico e intentaron salir en masa hasta que la policía, con un vídeo doméstico en el momento preciso de la sacudida. Vamos a repetir estas imágenes de esos instantes dramáticos. Solo en uno de los puentes de la bahía se han registrado 45 muertos. Aumentará en las próximas horas, ya que bajo el puente de la bahía permanecen sepultados decenas de vehículos y se desconoce la situación en el resto de las zonas afectadas. La consiguió a duras penas tranquilizarlos. Minutos después de las 5 de la tarde, hora de California, las cadenas de televisión norteamericanas interrumpieron su programación para ofrecer las primeras imágenes de la catástrofe de San Francisco. Durante toda la noche, el resto del mundo ha asistido en directo al rescate de los heridos, muchos de ellos enterrados en sus vehículos o bajo los cascotes de los edificios desplomados.